el cliente al cual instalamos el programa FileZilla, ¿cierto? Para hacer más fácil la subida y bajada de archivos, más cómodo. Por otro lado, tengo el servidor web, que además es FTP, y por otro lado está el DNS, ¿cierto? Entonces, desde el cliente necesitamos ingresar mediante FTP al servidor web para poder subir archivos y crear otro sitio. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el FTP me permite, ¿cierto?, conectarme a la máquina servidor FTP, la dirección la 1.168.1.20, con algún usuario que tenga creado. Vamos a hacer un usuario de conexión después, lo vamos a llamar FTP. Yo voy a entrar con Erroriana, puede ser el administrador, ¿cierto? También, administrator, y puerto 21, ¿cierto? Puerto 21, ya, conexión rápida, y estoy ya viendo la carpeta remota del servidor, ¿cierto? Acá. Esto es lo que estamos viendo, aquí está la carpeta, ¿cierto? Por defecto, el Internet Information Server, el archivo, la foto, y acá está mi carpeta local, ¿cierto? Este es el Windows 7, y acá estamos el servidor FTP. De hecho, ahí me dice que estoy conectado. Como le dimos un tiempo de conexión de 9000 segundos, ¿cierto? Aproximadamente, vamos a estar harto rato con la conexión hecha. ¿Ya? La idea es que después creemos la página web en el cliente y la subamos al servidor, ¿cierto? Eso tenemos que probar. Esto tiene que estar listo. Como hicimos la prueba y ya nos conectamos por FTP, ¿cierto? La idea ahora es poder en el servidor web y FTP crear una cuenta solamente para conectarnos, ¿cierto? Y evitar estar usando los usuarios que ya están creados, ¿cierto? Porque si yo me conecto con el administrador, estoy creando una vulnerabilidad. Estoy usando un usuario que tiene muchos privilegios sobre la máquina. Y recuerden que el objetivo de un servicio de hosting es brindar servicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Crear una cuenta de un usuario que nos contrató, ¿cierto? Que uno le envía por correo electrónico después los datos y para que él se conecte. ¿Ya? Y así vamos a poder crear más sitios en el servidor y no solamente ver el que está por defecto. Vamos a crear una cuenta bien sencilla, ya para este ejercicio, la vamos a anotar también ahí, que va a ser la cuenta de conexión FTP, nada más que ello, ¿ya? Sí, la cuenta FTP. Cuenta FTP. Estos datos son los que uno le envía, ¿cierto?, en correo electrónico al cliente que contrata su servicio. Cuenta FTP. Ya. Vamos a crear un usuario. Este usuario se va a llamar TIC. ¿Ya? Se va a llamar TIC el usuario. Y su clave, ¿cierto? 1, 2, 3. Bien sencillo, ¿ya? TIC 1, 2, 3. ¿Bien? Sí. TIC 1, 2, 3. Por lo tanto, este usuario va a tener una carpeta donde va a subir su archivo y la carpeta, adivine cómo se va a llamar. ¿Cómo se llama la carpeta? Se tiene que llamar siempre igual que el nombre del usuario. ¿Se va a llamar entonces? TIC. ¿Ya? De hecho, si yo creo un usuario que se llame F. Aliaga, de Felipe Aliaga, su carpeta se va a llamar F. Aliaga. ¿Ya? La carpeta siempre tiene el mismo nombre que el usuario al cual se va a hacer referencia. Entonces, la cuenta FTP que vamos a crear se va a llamar TIC, clave 1, 2, 3, y la carpeta se va a llamar TIC. Él va a subir una página web, ¿cierto?, a esa carpeta. Él va a crear su sitio web y le vamos a prestar el servicio para que lo pueda ser visualizado desde el exterior. ¿Ya? ¿Y dónde tiene que subir la página? Desde el cliente. Desde el cliente, mediante FileZilla. ¿Listo, joven? Sí. Ya. Entonces, vamos a configurar entonces los datos del cliente. Él nos va a arrendar un servicio por un mes aproximadamente, un año, lo que sea, ¿cierto?, disponible. Nos solicitó y le vamos a crear los datos. ¿Ya? Siempre las recomendaciones se crean los nombres de usuario, las carpetas y todo de acuerdo al usuario que me contrata. F. Aliaga, ¿cierto? Sería R. Cisterna, generalmente inicial y apellido. Entonces, este usuario, ¿dónde lo debo crear? ¿En el cliente o en el servidor? En el servidor web, claro, por supuesto. Entonces en el servidor web lo vamos a hacer. Vamos a entrar al servidor web, vamos a crear este cliente. Entonces, yo como administrador, ¿cierto?, del hosting, tengo que tener claro que si el cliente se va a llamar TIC, lo primero que debo hacer es crear una carpeta que se llame TIC. Esa carpeta tiene que ser creada, ¿cierto?, en la raíz pública del servidor, dentro de INETPUB, dentro de www.rot, ¿cierto? Y ahí vamos a crear la carpeta TIC. ¿Ya? Uno puede tener muchas carpetas
¿cierto? Crea de acuerdo a los usuarios que vamos a ir conectando. TIC, carpeta TIC. Ahí vamos a hacer la carpeta TIC. Recuerden que es el otro archivo que estamos viendo por defecto y la idea es que veamos este. ¿Dónde está el local? El local. Incluso vamos a crear un dominio que apunte a esa carpeta. INE. Ya, creé la carpeta TIC, ¿cierto? Todo bien hasta ahí. ¿Cómo? Y ahora creo la carpeta. Creamos la carpeta TIC. Ya, ahora debemos crear el usuario que se llame TIC en el servidor. Ya. Entonces nos vamos a ir a las cuentas de usuario que están en el servidor. En Management. Management. Vamos a ir a Configuración. Vamos a ir a Users, ¿cierto? Y ahí vamos a crear al usuario TIC. ¿Ya? Lo vamos a crear. New User, TIC. Nombre completo, TIC. Descripción. Vamos a hacer, es un cliente de servicio de hosting. Ahí uno pone la referencia, ¿cierto? Cliente, ¿cierto? Cliente X o cliente de un dato. Password nunca expira. La contraseña es 123. 123. ¿Bien? Sí, bien. Crear. Ahí tendríamos el usuario creado. ¿Pudieron crearlo con contraseña 123? Sí, ningún problema. ¿Felipe? Entonces, primero creamos la carpeta, creamos el usuario de conexión. Todos que siga el mismo nombre, ¿cierto? Este usuario, ¿cierto? De conexión lo vamos a agregar a un grupo para que pueda tener permisos en la carpeta que vamos a crear. ¿Ya? Entonces, member of, además de ser usuario, lo vamos a agregar a qué grupo? Administrator. ¿Bien? ¿Qué es el primero que aparece? Administrator. ¿Ya? Y lo elimino, usuario. Administrator. Entonces creamos el usuario de conexión. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí, perfecto. Súper. Entonces ahora, ya que tenemos la carpeta, tenemos el usuario, ¿ya? Tenemos que comprobar si de acá nos podemos conectar con esa cuenta por FTP, por FileZilla. Entonces los datos serían la IP del servidor, el usuario que se llama TIC con la contraseña 123 y el puerto 21. Y debería conectarse, ¿cierto? Debería conectarse. Voy a comprobar que... Entonces voy a minimizar. Para ir llevando un orden en el equipo cliente voy a hacer una carpeta que se llame TIC también, ¿cierto? Para después llegar y arrastrar. Así no me confundo. Ya, estoy en el cliente. En la raíz del disco C del cliente hago una carpeta TIC. Y ahí voy a guardar un archivo que se va a llamar, ¿cierto? Index. Vamos a hacer un index. Aquí no vamos a no enfocarlo mucho hacia el diseño de la página, sino que una página que se vea más, ¿ya? Después ustedes pueden subir una página hecha, ¿cierto? Pueden copiar una página terminada. Entonces aquí, como no tengo ningún software de edición, no tengo Dreamweaver ni nada más, vamos a hacer HTML. Entonces abro un bloc de notas, perdón, voy a eliminar acá, voy a abrir un bloc de notas y lo vamos a guardar dentro de la carpeta TIC. Ya, un HTML.
sitio de prueba TIC. Y se va a llamar tic.cl, ¿cierto? Que lo vamos a hacer con dominio también. tic.cl. ¿Ya? Y este ejercicio bien sencillo lo guardo dentro de la carpeta TIC local como index.html. Index.html. Aquí le dejo el código un minuto. Entonces lo guardo como index.html en mi carpeta TIC local. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Subirlo a la carpeta TIC remota. ¿Rodrigo? ¿Sí? Sí. HTML sencillo. ¿Qué? Y lo guardo como index. Y luego, ¿cierto? En el FileZilla, Lo cargo. ¿cierto? Lo cargo, ¿cierto? Lo busco. Aquí está la carpeta TIC remota, ¿sí? La que está en el servidor. Entonces busco la carpeta local, que acá la tengo, y subo el archivo index. El archivo index creado. Ya. Esto todavía no va a estar visible en el servidor porque nos falta configurar todavía el apuntar el sitio. Solamente subimos o creamos la página real. Ya. Entonces, con esto ya por lo menos basta con el cliente ya subió su página, ya, hizo el archivo index, lo publicó en la carpeta TIC del servidor, pero ahora, ¿cierto? En el mismo servidor web tenemos que hacer que el sitio se vea, que sea publicado, que sea visible. Está construido pero todavía no está siendo visto por el exterior. Ya. Para ello, jóvenes, tenemos que ir a la herramienta Internet Information Service, el servidor web. Internet Information Service Manager. Sí. Si la página está publicada, lo que queremos es hacer que el servidor web la muestre el resto. Ya. La muestra el resto. Entonces, en Internet Information Server lo que vamos a ver es que está la página por defecto que hicimos el otro día, ¿cierto? O sea, que se llama Default Website, que es la que muestra, dice Internet Information Server y muestra, ¿cierto?, el sitio. Lo que vamos a hacer es detenerla porque no la vamos a ocupar más, esta. ¿Ya? Entonces le aplico stop a este sitio, Default Website stop, y va a estar con el símbolo detenido, ¿cierto? Como no la ocupo, la bajo y así no utilizamos más recursos del servidor. Y me dice que para acceder a esta página lo ubica por el puerto 80. ¿Sí? Entonces ahora vamos a construir el sitio virtual. ¿Qué es un sitio virtual? Es un sitio que se crea en el Internet Information Server para que sepa dónde está la carpeta física y pueda ser vista al exterior. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? En Internet Information Service añadimos un nuevo website. Entonces, botón derecho de los sitios, nuevo website. ¿Ya? Y aquí le doy los datos, ¿cierto?, que son igual que lo que estábamos haciendo nosotros, o la misma estructura del cliente. La carpeta o el sitio virtual también se va a llamar TIC. ¿Ya? Perfecto. Y le debo indicar, ¿cierto?, este website, ¿dónde va a estar ubicado? Entonces, ¿dónde lo busco ahí? ¿Dónde tiene que estar? Dentro de la carpeta TIC. ¿Cierto? Physical Patch. Entonces busco InetPub, busco www.rot y le digo que ahí va a estar, en TIC. ¿Bien? ¿Ya? Luego me pregunta, ¿por qué dirección IP va a ser vista? Por la IP del server, que es la 192.168.1.20. ¿Qué puerto? 80. Yo puedo ocupar más puertos, ojo con ello.
pero no puedo tener dos páginas o sitios que tengan el mismo puerto. Puede ser el 81, el 82, 83, 84. Como el otro está detenido no hay problema, pero si estuviese activa no podría ser otro sitio con el puerto 80. Muy bien. Ya. Entonces, nombre TIC, la ruta es donde está almacenada la página, que es la carpeta TIC también del servidor, la IP, puerto 80, y con ello, ok. Entonces ya se crea el sitio virtual. Ahí está el sitio llamado TIC. Lo que debemos hacer ahora en el sitio TIC es modificar el archivo por defecto que subimos. Recuerden que nosotros subimos un archivo llamado index.html. Sale con una. Y que detén el otro, el default website. Va. Refresca. Refresca, claro. Entonces, recuerda que nosotros en la carpeta TIC subimos un archivo index. ¿Ya? Y nos vamos a encontrar con un detalle, que este sitio virtual no conoce el index. Entonces, las configuraciones del sitio TIC, hay una pestaña que dice Default Document. Default Document, ¿qué es esta? ¿Y qué nos encontramos por acá? ¿Qué detalle me encuentro? Que el index HTML no está en primer lugar. Y nuestro archivo es un index HTML. ¿Qué debo hacer, Daniela? Moverlo en primer lugar, ¿cierto? Lo muevo. Move. De esa forma, ahí asumimos que ese va a ser el sitio por defecto de este sitio web. ¿Ya? Entonces lo muevo al primer lugar. ¿Bien? Y ahora debo ver que esta página se vea. Voy a comprobar, cierro acá, ya no ocupo más el Internet Information Service desde el cliente. Vamos a abrirla. Primero la vamos a abrir por IP. 192.168.1.20. Y debería estar ese sitio. ¿Sí? Debería aparecer. Es el sitio que nosotros construimos o al cliente le construimos. Sitio de programa. TIC.cl. ¿Sí? Pero siempre recordar que por IP no queremos buscarlo, lo queremos buscar por nombre. ¿A qué servidor tenemos que ir ahora para crear el nombre de dominio? Al NS1, ¿cierto? ¿Para qué? Para crear un dominio que se llame TIC.cl y apunte a esa página, ¿cierto? Perfecto. De esa forma, sería toda la secuencia completa. El cliente le preguntaría al DNS por TIC.cl y TIC.cl lo reenvía al servidor web donde está alojado el sitio web. Entonces vamos a anotar el dominio que vamos a crear. Entonces, además del dominio facebook.com, vamos a crear otro dominio también en nuestro servidor. Y lo anotamos. Vamos a crear el dominio tic.cl. El DNS. ¿Y hacia dónde va a apuntar? Hacia esta máquina. A la máquina 2. Por lo tanto, ahí va a apuntarlo a www.tic.cl. Así nos quedaría la estructura. El dominio tic.cl de acá va a apuntar a tic.cl del servidor web. ¿Felipe? ¿Sí? Ya. En el servidor DNS, ¿qué debo hacer para crear el dominio? A ver, vamos repasando. Ya tenemos creado el sitio, ¿cierto? Se ve el sitio ya. Está publicado. Se subió por FTP el sitio, ¿cierto? Lo puedo seguir modificando. Va a ser una página más, ¿cierto? Más terminada, después más producida, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo hago el dominio para que se busque por nombre y no por dirección IP? ¿Cierto? ¿Dónde configuro? En el rol DNS, ¿cierto? Ahí está el forward y ahí está el reverse. ¿Estamos ok, cierto? Ya. Incluso teníamos ahí los dominios de ejemplo, hosting, Facebook y otros. Vamos a hacer el dominio o la zona tic.cl, ¿cierto?
TIC.cl en el forward. Nueva zona. Siempre primero se sube el archivo, si nosotros repasamos, después se asocian al Internet Information Server y por último se apunta del DNS. Aquí nosotros estaríamos contratando a nick.cl, ¿cierto? Para asociar el nombre a un servidor de hosting que ya tiene la página web construida. Esa es la estructura. Entonces, nueva zona, la vamos a llamar primer server tic.cl, claro, para que funcione nuestro dominio. ¿Ya? Siguiente, se crea el dominio tic sin actualización de dinámica y está listo. Se creó el forward tic.cl. Dentro de ese forward tic.cl debo crear un new host. Muy bien. ¿Cómo se llama el new host? Ahí está. www. ¿Y a dónde va a apuntar? A tic.cl. ¿A qué dirección IP? A la 20. A la del servidor web. Perfecto. Mira. Ahí está. Añadir host. ¿Sí? Si mi sitio estuviese guardado o almacenado en otro puerto, por ejemplo, en el puerto 81, en el 82, 83, ¿qué haría yo ahí? ¿Dos puntos? No slash, dos puntos y el puerto. Y el puerto. Por si tengo varias páginas, porque no voy a tener un puro cliente, voy a tener muchos clientes. Así se hace, entonces yo le digo que apunta el servidor y en esa misma máquina van a haber muchos sitios corriendo. ¿Pero cómo diferencio uno con el otro? Por los puertos. Por los puertos. Muy bien. No puedo repetir dos puertos, ¿cierto? Profe, si por ejemplo usted tiene dos sitios ¿Ya? y el que crea primero, ¿es necesario ponerle los dos puntos? ¿O es solamente a los que vienen después? Cualquiera que no sea el 80. Al 80 no se le pone Ah, punto, eso, porque ya, es por defecto. Primero, no sé. Pero si es 79, el 82, tiene que ir con 2 puntos y el número de puertos. Como en este caso tenemos un solo sitio y es por el puerto 80, no ponemos nada. Sí. ¿Sí? Y le digo añadir host. O si no sería 2.81, 2.83, según lo que hicimos. Añado host. ¿Ya? Y está listo acá. ¿Qué me falta ahora hacer acá en el reverse? ¿Qué falta aquí? El puntero. Ah, no. Pointer. Entonces hago un puntero que apunte a la dirección IP. punto 20 y busco dentro de tic.cl el www. Y se crea ahora el proceso inverso, ¿cierto? La IP. Aquí, si hubiera sido por puerto, también lo tengo que agregar ahí Felipe, por ejemplo. Ah, ya. Si hubiera sido con puerto, también le pongo el número de puerto. ¿Ya? Al dominio. Entonces ya está creado. Ahí está tic.cl. Ahora, ¿cómo compruebo? En el navegador del cliente debería abrir por nombre. tic.cl. Y carga la página. Ok. Voy a abrir una página nueva para que comprobemos que sí funciona. Y carga. Ya está creado el dominio tic.cl a la página del cliente. Ahora el cliente, ¿qué necesita? Simplemente seguir conectándose por FileZilla e ir actualizando la página que va construyendo, ¿cierto? La va subiendo. Y ya está corriendo su sitio. ¿Ya? Y así es el proceso. Si quiero crear otro cliente, le creo otra cuenta con el nombre, creo otra carpeta con el nombre, hago otro sitio virtual con el nombre y después voy al DNS y apunto el nombre. Ese es el proceso. Y ahí tendríamos ya un sitio listo con nombre, con todo creado. ¿Ya? ¿Bien? Ya. Lo último que nos queda, jóvenes, porque esto ya terminamos con la parte de DNS, ya lo hicimos, terminamos con el FTP, terminamos con el Internet Information Server, es que vamos a hacer que ahora desde fuera de la red un cliente pueda ver la página, porque ahora están en la misma red, ¿cierto? Entonces, ¿qué dispositivo nos falta agregar? Un router. ¿Ya? Y ahí vamos a ocupar la otra máquina cliente. ¿Qué necesitamos, jóvenes? Necesito que tengan el archivo C2691 que le pasé hace unos días atrás de una carpeta que se llama iOS GNS3. ¿Ya? iOS GNS3. ¿Ya? Yo les pasé esta carpeta que se llama iOS GNS3
y lo que tenemos que cargar es este archivo, el C2691, que ese es la imagen virtual de un router. Para que le agreguemos Ya lo al... tenemos. ¿Cómo? Ya está agregado. ¿Lo tienen agregado ya, creo? Sí. Sí, ¿Cómo de hecho, se agregaba? Sí. Creo que ya no. le aparece ya. Sí. Te aparece aquí, mira, cuando tú pinchas router. Sí. Aquí ya no lo tengo. ¿Cómo se agregaba, profe? Acá. Enfrente. Usted lo tiene, Rodrigo? Daniel, lo tienen. Sí, lo tienen en la topología. El modelo C2691. Está ahí en los routers. Aparece. Tienes que agregarlo acá, Felipe. Si no lo tienes, es igual que agregaste las máquinas virtuales, lo mismo, mira. En preference, en edit, en preference. En Edit Preference, En- ya. Y te vas a iOS Router, ahí. iOS Router. Y ahí lo cargas. Ah, ya. Cargas un router nuevo. Buscas el archivo. Y voy a pausarlo para que terminemos de completar. ¿Aló? Este es cierto, primero. El 26, Mira, no me alcanzó a subir. ya, ahí tenemos. Chao. ¿El más pesado, cierto, profe? ¿Cómo? ¿El que pesa más? El C2691, sí. Es un archivo de copia, mira. Una pausa. Sí. Copyright. Ya lo pasamos. Tático. Entonces ahora, como el hosting ya está listo, está andando, pero todavía está andando una red LAN, ¿cierto? Así. La idea es que un cliente lo vea desde el exterior, pues la idea es para hacer un hosting desde fuera del data center, ¿ya? Entonces nosotros vamos a agregar un router, el C2691, ¿ya? Que aquí se llama R1, que va a representar el router de un proveedor de internet para ver, ¿cierto? Para trabajar y configurar este equipo, ¿sí? Sí. Bien. Y de afuera, ¿cierto? De afuera va a haber o vamos a agregar otro cliente. O incluso podría ser este mismo cliente. Si tenemos otro cliente sería mejor, ¿cierto? Porque este cliente está trabajando en forma dentro de la red. Pero vamos a agregar un cliente desde afuera para que vea la página, ¿cierto? Sí, desde el exterior. Entonces tenemos el router. ¿Ya? Para nosotros todo esto va a ser la red local. Vamos a agregar un segundo switch o un hub, como ustedes quieran. Yo voy a agregar un hub, un Ethernet hub. Y a este hub le vamos a conectar el cliente 2 que tenemos listo. ¿Ya? Vamos a notar la dirección IP que vamos a tener también acá. Por esta red. La IP que va a tener este router, el R1, vamos a configurar una tarjeta que se llama Fast Ethernet 00 y va a tener la IP 192.168.1.1, ¿cierto? Con la máscara de red Es una FO. F00. Ah, Esta es la configuración que va a tener este equipo en esa tarjeta. Ahí. Él va a ser la puerta de enlace gateway para esta red. Y en el otro lado, en el otro extremo, tiene una tarjeta que va a ser la Fast Ethernet 0 F01. Va a tener el IP 192.168.100.1. Perdón, 101. .55.55.55.0. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Qué vamos a agregar aquí? El otro cliente, ¿cierto? Sí. Por esta red. Él está afuera, está en internet. Aquí. Acá vamos a agregar el cliente 2. Si es que lo tienen, ya lo podemos montar. Y lo agregamos a la topología. ¿Ya? Vamos a anotar primero y ahí vamos a configurar. Y anotemos los datos que va a tener este cliente 2. Como IP va a tener la IP 192.168.100.254. Su máscara va a ser la 255.550. Su dirección de puerta de enlace o gateway va a ser la 192.168.101. Y la dirección de DNS, ¿cuál va a ser? ¿Cuál se imaginan ustedes? ¿Qué era el DNS? Ah, 10.
192, 168, 1, 10. Perfecto. Anotemos ahí mientras la configuración. Que él va a ser el cliente externo, ¿cierto? Él va a estar desde fuera viendo las configuraciones. Ya. Ahora, para ello, entonces vamos a configurar el cliente. Los que tenemos cliente lo vamos a levantar, ¿cierto? Para poder trabajarlo. Tú ya lo tienes el mismo que tú tenías, ¿cierto? Sí. No tendrías complicación, este es un cliente. Y él va a ver, ¿cierto?, la página web desde el exterior. Desde fuera del data center. Bien. ¿Qué le cambiaría a este cliente? La IP, ¿por cierto? Tenemos que cambiar la dirección IP. Tú lo mismo lo haces, le cambia el IP, ¿por cierto, Rodrigo? Sí. Si está ocupando el mismo en realidad. Y la IP de este cliente, como está del exterior, ¿cierto? Es la 100.254, 100.1 y 1.10. Ahí está la configuración que necesito. Así sería. Inicia y después la consola. ¿Ven bien ahí? ¿Cierto? ¿Se ve bien? ¿La consola? ¿Sí? Ya. Ya, ¿cierto? Se inició el router. Vamos a configurar. Ahí el profe lo verá. Configure terminal. Ya, nuevamente lo repito. Configure terminal. Ya. Y vamos a configurar la dirección de la tarjeta de red, ¿cierto? Que se va a comunicar hacia adentro de la empresa de hosting, ¿cierto? Que se va a comunicar hacia acá. Y sería la F00 o Fast Ethernet 00. ¿Ya? ¿Te explico? Entonces nos levantamos y después configuramos Exacto. la otra. Vamos a configurar esta primero, ¿cierto? Hacia adentro de la empresa de hosting y después la otra que va hacia afuera de la empresa de hosting. ¿Ya? Para que el cliente que está en el exterior pueda conectarse. Entonces, comando interface Fast Ethernet 000, que esa es la tarjeta que estamos configurando. Interface Fast Ethernet 00, 0/0. ¿Ya? Y le vamos a dar la dirección IP, ¿cierto? Correspondiente. Estos son comandos basados en Unix, por lo tanto es como un Linux, ¿cierto? Igual que como configurar un Linux la próxima semana. Y la IP que le vamos a dar va a ser la dirección al Felipe, IP address. ¿Ya? ¿Cuál sería? La IP y la máscara. Sería la 192.168.1.1. Espacio y la máscara. 255. Exacto. Perfecto. Ahí le estamos dando el IP a esa tarjeta. ¿Ya? IP address, la IP y la máscara. ¿Ya? Ahí Felipe les puede, ¿cierto?, decir que viene ahora. No chutado. No chutamos. Las tarjetas vienen desactivadas y hay que activarlas. ¿Ya? Para activarlas se ejecuta el comando no chutamos, ¿cierto? Que es lo contrario de apagar. No chutamos. Ahí estaría lista la tarjeta de la izquierda, ¿cierto? Esa tarjeta de red. Eso ahí dice que cambia el estado, está en estado up, por lo tanto ya se levantó. Como eso ya está activada esa tarjeta, ¿cierto? La que estamos apuntando aquí, la acabamos de configurar, ya podría conectarla, ¿cierto? Y conecto, cable de red, ¿cuál tarjeta? La acabamos de configurar. 00. Pasa a tener 00 a un puerto del hub o del switch.
al que usted quiera. Por lo tanto, esto ya está listo. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo mismo en la otra tarjeta. ¿Cuál sería? La 01. ¿Ya? Entonces hago un exit ahí para salir de la configuración y entro a ¿Hace lo la, mismo? hago lo mismo a la fase de net 0, 1. ¿Bien? Le doy la IP, que en este caso la IP de esa tarjeta es otra. ¿Cuál es? Ahí estamos. 100. La 100. 100.1, muy bien. 192.168.100.1 y la máscara de red está bajito. 255. 255, 55, 0. Perfecto. Le di la IP a la tarjeta del router. La tarjeta hay que levantarla. Comando. No chutamos. Bien. Y está listo. Para grabar esto, ¿cierto? Para grabarlo y que no se pierda, porque el poner la dirección IP de las tarjetas de red, salimos con un exit nuevamente hasta el inicio de la configuración del router. ¿Ya? Y ahí va. Eso con el copy res, Sí, es lo mismo. Y ahora aplicamos el comando para grabar todo. Copy, running config, startup config. Tal como lo tenemos ahí. Copy, running config, startup config. Ahí estamos guardando la configuración de lo que hicimos, las dos tarjetas. ¿Ya, Rodrigo? Enter, enter y se grabó. Ahí está guardado el router. De lo contrario, si no grabamos y después guardamos la topología, el GNS3 y queremos levantar el router, no va a tener ninguna IP en la tarjeta. No guardaron, ¿ya? Ahí estamos grabando dentro del equipo. Y estaría en condiciones de conectar ahora, ¿cuál? La 01 Segundo. a cualquier puerto del hub o switch. Y estaríamos listos. Entonces, ¿qué debo probar ahora? Este cliente que está por acá debería hacer un ping a esa dirección Y ver la página. y debería hacer un ping adentro y ver la página web desde el exterior. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Este es cliente 1. Incluso el cliente 1, como no lo estoy ocupando, mira lo que voy a hacer. No lo necesito porque yo estoy del cliente 2. Como usted tiene uno solo, lo hace con ese. ¿Ya? Entonces aquí estoy del cliente 2. Y lo primero que voy a hacer es un ping, ¿cierto? Para ver si llego a esa dirección en la 100.1, que sería esa dirección del router. Después le hago un ping a la otra tarjeta, a la 1.1. Siempre lo primero es verificar si nos podemos conectar. Y llego a la 1.1. Por lo tanto, ahora, ¿qué debería hacer? Visualizar la página. Si llegué al router, debería ver la página que está en el data center acá adentro, ¿cierto? Yo estoy del exterior. Aquí no importa en qué lugar físico estoy. Estoy en otro país, en otra ciudad. Estoy pasando por un router hasta llegar acá. Por la red WAN. Por la red WAN, muy bien, Daniela. Por la WAN, hay un router. Entonces, debería hacer esto. Ya, vamos a ver si nos funciona. Y efectivamente, Funcionó. funcionó. Abrió la página por tic.cl y desde el exterior. Pasó por todas las redes hasta que llegó a la página. Eso es lo que hacemos nosotros normalmente cuando vemos un sitio web, ¿cierto? Sí. Eso es lo que hacemos. Y No. por, disculpe, ¿y se verá por la IP? También, pues, mira. Por IP, mira. 192.168.1.20, ¿cierto? 1.20. Y debería cargarlo. Si llegamos al DNS, deberíamos verlo por IP. A ver, pero déjame ver, a mí me está fallando. Esto no funciona. Eso es Aquí. por ejemplo, hay cuidado oculares para que no te dañe tanto. Llega. ¿Llegó? Sí. Ah, Entonces funciona. Funciona. Entonces el cliente ya remotamente pudo ver adentro de esta red. Pasó por un router, pasó por un país, pasó por una ciudad, pero te llegó. ¿Ya? sí. Funcionó. Felipe, ¿sí? Sí, perdón. Un router llegado. Ahora, como ya tenemos lista la topología, está terminado, ¿cierto?
A este cliente podría subir una página remotamente también. Sí, También. si tiene el FileZilla puede subir a la carpeta TIP. Terminamos el taller completo. Así. En este caso pasamos por un solo router, ¿cierto? Podemos pasar por más routers entre medio. ¿Cierto, Felipe? Sí. Podemos pasar por 5, 6, 3, 4 routers hasta llegar al servidor remoto. Si estamos en Chile vamos a pasar por una cantidad menor de routers. Si nuestro servidor está en el propio país, vamos a pasar por 1 o 2 routers. Pero si está en Estados Unidos, ya no sería un router. Tendría que pasar por unos 4 o 5 routers para llegar al servidor remoto. ¿Ya? Con distintos protocolos. Pero llegamos finalmente. Ahí como está terminada la topología, ¿ya? Y grabé en el router, puedo guardar, ¿cierto? Ahora sí puedo guardar, uno por uno. Apago las máquinas y puedo guardar el taller de GNS3. Con esto terminamos el hosting Windows, ¿cierto? Un cliente se conectó remotamente, vio una página y la pudo subir. La próxima semana, ¿con qué comenzamos? A hacer lo mismo, pero en servidores Linux, ¿cierto? En servidores Linux. Va a ser otro taller de GNS3 nuevo, donde vamos a agregar también servidores, routers, todo lo que tenemos que hacer.